Os quiero invitar a que abráis la palabra en un texto del libro de los Hechos. Un texto que posiblemente en alguna ocasión habéis leído y que me gustaría que por lo menos lo recordáramos otra vez. Es en Hechos capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 26 y luego vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 13. Dice la palabra que, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pues ya queda menos para que nos vayamos al nuevo templo, ¿verdad? Cada vez está más cerca. El próximo domingo en la asamblea tendremos algunos detalles, pero ya estamos prácticamente echando el cierre, haciendo las maletas y mudándonos. Es evidente que Dios nos está llevando a una nueva realidad, con retos diferentes y con muchas ilusiones por lo que tenemos por delante. No sabemos todo lo que tenemos por delante, pero seguro que todos tenemos muchas ilusiones puestas en lo que el Señor va a hacer allí. Posiblemente cada uno de vosotros tenéis una expectativa. Estáis esperando algo del Señor. El Señor va a hacer algo allí y cada uno pues se lo imagina de una manera. ¿Recordáis? El pastor nos decía qué es lo que él veía hace unos domingos. Decía que él veía que por todas las puertas del nuevo templo entrando gente. Todos tenemos nuestras propias expectativas. Y entre las expectativas la más evidente es que la iglesia crezca de forma espectacular. Es decir, llenar el edificio que hemos construido, es decir, ser una iglesia que también hemos dicho en otras ocasiones relevante para Madrid, manifestando que de esta manera queremos cumplir los propósitos de Dios a través de nosotros. Pero el mero deseo de que eso ocurra no hará que ocurra, ¿verdad? Podemos tener muchas expectativas, pero no por ello todas ellas se van a cumplir. Porque el crecimiento no es algo que logramos, no es algo que podemos producir nosotros. El crecimiento es, por definición, una actividad espiritual que solamente puede y lo da Dios, cuando Él quiere, de la manera que Él quiere. Y a veces lo da cuando estamos preparados para recibirlo. Por ello, yo creo que lo que necesitamos es tener una comprensión mayor, más profunda de Dios.
más que pensar en nuestras propias expectativas, intentar pensar, profundizar en cómo es nuestro Dios. ¿Por qué actúa como actúa? ¿Por qué lo hace de la forma que lo hace? ¿Y a qué queda, de alguna manera, relegado nuestro papel? Es cierto que nosotros tenemos parte de ese trabajo que realizar, pero la obra fundamental la va a realizar Él. No será seguir un modelo de iglesia determinado lo que nos ayude a conseguir eso, sino el comprender la forma en la que Dios quiere usarnos y cómo Él actúa. Y en esta mañana quiero que nos fijemos en la manera en cómo Dios actuó para que creciese precisamente la iglesia en Antioquía. ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿De qué manera actuó? ¿Qué elementos que muchas veces a nosotros se nos pueden escapar estuvieron ahí presentes? Hizo que esta iglesia creciera. En este pasaje encontramos tres elementos de la acción de Dios que fueron el fundamento de esa iglesia. Y el primer fundamento, o el primer elemento de la acción de Dios, tiene que ver con sus propósitos, con el propósito de Dios. Fijaros que dice ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. La iglesia de Antioquía surge precisamente por algo que ocurre en el capítulo 7 y en el capítulo 8 de los Hechos. Vamos a ir un momentito al capítulo 8, vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice que Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahí encontramos el resultado de la muerte de Esteban. Un hombre que si fuéramos al capítulo 7 de Hechos nos daríamos cuenta que era un hombre bien preparado, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que conocía el Antiguo Testamento a fondo. Y nos podríamos preguntar, ¿cómo es que Dios permitió que muriera un hombre como Esteban? ¿Por qué tuvo que morir un hombre con ese potencial, con todo lo que ese hombre podía haber ofrecido en la obra del Señor? Además, su mensaje al Sanedrín dice que trajo una gran persecución, que casi se lleva por completo a la única iglesia que existía en aquel momento, la iglesia de Jerusalén. Por poco la única iglesia que había en el mundo se podía extinguir como consecuencia de la persecución con motivo de Esteban. Esa sería una perspectiva. Eso es lo que a simple vista nosotros podíamos interpretar cuando leemos los capítulos 7, 8 del libro de los Hechos. Esa es la perspectiva de lo que nosotros miramos, de lo que nosotros veríamos. Pero hay otra perspectiva que ocurre en la esfera celestial. Y esa perspectiva tiene que ver con lo que el Espíritu Santo es capaz de torcer las peores cosas para convertirlas en victoria. Y eso es lo que ocurre al comienzo de este capítulo 8. Aquello que parece que puede ser lo peor, aquello que parece que puede extinguir la iglesia, resulta ser el elemento que Dios utiliza para esparcir la iglesia y llevarla a lugares en los que nunca antes habría podido estar. Dos niveles, dos perspectivas. Y esto ocurre muy a menudo en la Escritura. Lo vimos el domingo pasado. ¿Recordáis el domingo pasado cuando el pastor nos estuvo predicando del texto de Isaías? Y en ese caso, una persona que no era judío, era un emperador, que era el emperador Ciro, fue instrumento de Dios para que el pueblo de Israel viniera.
otra vez a la tierra. Pero más que todo eso, fue instrumento de Dios para los propósitos de Dios. Lo mismo lo encontramos en Nabucodonosor. No solamente cuando Nabucodonosor se lleva al pueblo, sino que también cuando Nabucodonosor destruye a Egipto como parte de lo que eran los propósitos de Dios. En este capítulo 8 lo vemos igualmente en el apóstol Pablo. Dice al final que el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hacía? Cogía a hombres y a mujeres y los llevaba hasta la cárcel. Pero Dios tenía otro propósito para ese hombre. Y lo vemos más adelante, como al final, ese hombre que perseguía a la iglesia, que entregaba en la cárcel a hombres y a mujeres, sería el instrumento que él escogería para llevar el evangelio al resto de Europa. Las cosas que nos ocurren hoy tienen, hermanos, propósito. No hay nada que nos ocurra que no tenga propósito, porque no hay nada inútil en las manos de Dios. Cada vez que el evangelio es perseguido, cada vez que hay oposición, cada vez que hay impedimentos, cuando parece que las cosas pueden ir a peor, Dios convierte las dificultades precisamente en trampolines para avanzar a lugares donde nosotros jamás hubiéramos podido pensar ni llegar. Para llegar a gente a la que posiblemente nosotros nunca hubiéramos podido hablarles del Evangelio. Hay otro nivel que nosotros difícilmente muchas veces no podemos ver. Nosotros solamente vemos lo que alcanza a ver nuestros ojos, y lo único que vemos es persecución, vemos dificultad, vemos enfermedad, vemos contrariedad. Pero hay otro nivel que maneja el Espíritu Santo para conseguir el propósito de Dios. Los perseguidores aquí, en el capítulo 8, estuvieron a punto de extinguir la única iglesia, como dije antes, de extinguir el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús pudo haber terminado aquí, pero la manta que utilizaron para apagar ese fuego, lo único que consiguió es que saltasen chispas y que ese fuego se esparciera a otros lugares. No solamente a Judea, no solamente a Samaria, sino también a los gentiles, hasta lo último de la tierra. Y Antioquía fue la primera ciudad que empezó a tener como consecuencia de esa persecución el Evangelio. Esto encierra, hermanos, un mensaje de aliento y de desafío para nosotros, porque Dios está muy por encima de lo que nos ocurre. Nosotros vemos eso, lo que nos ocurre, pero Él tiene propósito que nosotros ni siquiera podemos pensar. Dios utiliza las dificultades, la oposición que pueden venir a nuestras vidas, y a veces lo que nosotros le pedimos, lo que deseamos, lo que esperamos de Él, es que no las quite, porque nos molestan, porque no queremos vivir con esas dificultades. Pero una cosa que tenemos que tener claro es que lo único que Él va a hacer es darle sentido a esas cosas, darle propósito a cada una de ellas. Usarlas para el bien no solo nuestro, sino también para el bien de los demás. El sufrimiento y las dificultades no es la única forma que Dios utiliza, pero sí es la más habitual. Sí es la más habitual. Y Dios nunca desaprovecha las adversidades y las dificultades. ¿Cómo usó la persecución para que surgiera la iglesia de Antioquía? Si recordáis, Jesús dijo a los discípulos antes de ascender que debían de ir a Jerusalén, ¿verdad? Y deberían de esperar allí hasta que viniese el Espíritu Santo. Y una vez que viniese el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Hechos 8:1. Pero los apóstoles no supieron, posiblemente
No entendieron de qué manera ellos podían gestionar todo eso. Y de Hechos 8.1, perdón, de 1.8 nos basamos a Hechos 8.1 precisamente. Cuando el Señor tuvo que de alguna manera sacudir a la iglesia para que la iglesia se movilizase. Vemos cómo la iglesia en Jerusalén creció. Vamos a Hechos capítulo 2 y vemos cómo el Señor añadía a la iglesia a todos los que habían de salvarse. Y por la predicación de Pedro, pues más de 3.000 conocen el Evangelio, conocen al Señor Jesús. Y la iglesia va creciendo y se juntan en las casas y comen juntos y oran juntos y celebran juntos. Qué bien que estamos todos juntos. Qué maravillosa es la comunión, ¿verdad? Pero cuando eso que es bueno nos mantiene lejos de las perspectivas de por qué estamos aquí en este mundo, es decir, de que estamos aquí precisamente como consecuencia de los que se pierden, entonces el Señor tiene que hacer algo. Cuando la iglesia se vuelve irrelevante, cuando la iglesia deja de ser mensaje para la gente de fuera, Dios tiene que hacer algo. Dios tiene que sacudir a la iglesia y eso es lo que vemos aquí en el capítulo 8. Tenemos que leer este pasaje con el sentido de que Dios está sacudiendo a la iglesia de su letargo. Cuando la iglesia está dormida, Dios tiene que hacer algo para despertarla. Dios no puede consentir el sueño de la iglesia, porque nosotros somos la única herramienta que Él ha dejado en este mundo para llegar a Él. Esa persecución que había comenzado en un punto llevó a la iglesia a todas las partes. Y hay una gran lección para nosotros aquí. La lección no solo es que Dios es capaz de darle la vuelta a las situaciones más adversas. Esa es una lección que podemos aprender. Pero hay una lección también que podemos aprender y que tiene que ver con la iglesia de Jerusalén. Y la lección es que la comodidad, el bienestar, la seguridad, la libertad, en muchas ocasiones causan una tremenda inercia en la iglesia. Dejadme que explique qué quiero decir cuando hablo de que causa una tremenda inercia en la iglesia. Posiblemente Antoine y no sé si está por aquí también nuestro hermano Daniel Casado, que son físicos, podrían explicarlo mejor que yo. Porque la inercia es un fenómeno físico que solamente significa que lo que está quieto va a seguir siempre quieto y lo que está en movimiento va a seguir moviéndose. Es decir, nos habla de estabilidad, de dejar las cosas como están. Y tenemos que entender que nuestra seguridad, que nuestra comodidad ejercen en algunas ocasiones un efecto perverso en nosotros. Dios nos ha dado libertad, hermanos, nos ha dado libertad. Nos ha dado recursos, nos ha dado tiempo, nos ha dado capacidades, nos ha dado formación. Y todo eso, que muchas veces debería emplearse para impactar al mundo, sin embargo, en muchas ocasiones se convierten en debilidad, en letargo y en centrarnos solamente en nosotros mismos. Hermanos, la persecución podría traer momentos de dificultad a la iglesia. Pero, ¿sabéis? La comodidad podría traernos mucho peor, cosas mucho peores. Fue el propósito de Dios lo que permitió que a través de la persecución, como dice en Hechos capítulo 19, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No hablando a nadie la palabra, sino a solo los judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio.
Dios va a utilizar al final sus propósitos por encima de todo. Y el segundo elemento que vemos aquí de la acción de Dios tiene que ver con su misión, con la misión y con el llamamiento que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Fijaros lo que dice el versículo 20 y 21. Dice que pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. La iglesia de Antioquía nace de un grupo de refugiados, de un grupo que entendieron el propósito de Dios para sus vidas y en lugar de huir y permanecer callados, que es lo que podrían haber hecho, porque precisamente en su silencio se estaban jugando también su vida, entienden que están en este mundo para compartir el Evangelio con los demás. Y según este texto, algunos hablaron a los judíos. Eso era la manera más habitual. Estaban acostumbrados a entrar en la sinagoga y hablar primeramente a los judíos. Pero otros, nos dice el texto, unos varones de Chipre y de Cirene, cuando entraron en Antioquía, dice que hablaron también a los griegos. Como consecuencia de esto, dice en 3 ocasiones en el texto que hemos leído, versículo 21, versículo 24 y versículo 26, que la iglesia crecía. Se nos habla del crecimiento de la iglesia, pero lo más importante es lo que nos dice el versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Esa es la clave, que la mano del Señor esté con nosotros. Y que esté con nosotros para hacer aquello que Él nos mandó a hacer. Eso fue precisamente lo que Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Recordáis? Hay una promesa que muchas veces nosotros echamos mano de ella. Esa promesa que aparece en el último versículo del libro de Mateo, que dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y es una realidad. Pero tenemos que entender que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el contexto tiene que ver con la misión. Id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Y he aquí, en ese contexto, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos que hacer lo que Él nos pidió que hiciéramos. Y haciendo eso, en algunas ocasiones, Dios añadirá gente. La iglesia crecerá. Pero el objetivo, como iglesia, no es que Dios añada gente. Eso pertenece al círculo de responsabilidad de Dios. Eso es cosa de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer, lo que tiene que ver con nuestro círculo de responsabilidad, es hacer lo que Dios nos envió a hacer. Y lo que me llama la atención en este texto es la forma en la que lo hicieron. Hasta aquel momento, el modelo era la iglesia de Jerusalén. Pero para la extensión del Evangelio, Dios no iba a usar la iglesia de Jerusalén. Dios quería crear otra iglesia que le sirviera para extender el Evangelio hasta el fin del mundo. Y Dios va a crear una iglesia diferente. Y es a partir de la iglesia de Antioquía que no solamente empieza el primer viaje misionero, como hemos leído en el capítulo 13, sino que los siguientes viajes que Pablo hace. En la iglesia de Antioquía se hizo por primera vez una distinción entre la sinagoga judía y la iglesia cristiana. Hasta aquel momento el cristianismo era considerado una secta del judaísmo. De alguna manera veían a los cristianos como unos judíos que afirmaban que el Mesías había llegado, pero ellos seguían en el interior de la sinagoga. Es cierto que a veces se reunían en las casas y allí partían el pan. Pero a partir de Antioquía, una cosa es la sinagoga judía y otra cosa es la iglesia cristiana. Ya nunca será lo mismo. Otra cosa que sucedió por primera vez en la iglesia de Antioquía es que en la misma congregación va a haber judíos y gentiles. Hasta ese momento la iglesia la formaban básicamente judíos. Y otra cosa que sucedió
es que en esa congregación fue la primera vez que a los cristianos se les llamó cristianos. Hasta entonces se les llamaba los del camino. Y se les llamó cristiano porque posiblemente vieron en la forma en que ellos vivían que Cristo era tan importante que se les comenzó a llamar por la persona por la que ellos hablaban constantemente. Se les identificaba a partir de Cristo. Estos son los cristianos. Y como dije, fue a partir de esta iglesia que el Evangelio llegó a Europa, empezando en Hechos capítulo 13, versículo 1. Todo esto se inició por la clase de iglesia que ellos fueron. Pero lo que me llama más la atención es el hecho de que esta iglesia no fue fundada por un apóstol. Esta iglesia fue fundada por cristianos anónimos. Nadie sabe el nombre, solamente sabemos que eran de Chipre, que habían salido de Jerusalén y que eran de Chipre. La iglesia en la tercera ciudad más importante del mundo en aquel entonces, que os recordáis, la primera sería Roma, la segunda Alejandría, y la tercera sería Antioquía. En esa ciudad no sabemos quiénes fueron los que fundaron la iglesia. Comenzó el ministerio por personas que, según el versículo 20, por donde iban, hablaban el Evangelio. ¿Sabéis la palabra que se utiliza cuando se habla aquí de que ellos hablaban el Evangelio? No es la palabra griega que se utiliza normalmente para predicar. Ellos no se subieron a ningún sitio para predicar, como lo pudiera haber hecho el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. La palabra significa que ellos charlaban de Cristo. Su conversación, en medio de su conversación con la gente, Cristo siempre estaba presente. Eso es lo que ellos hicieron. Conversaban de Cristo. De alguna forma entendieron que el ministerio y el llamamiento de Dios no era algo exclusivo de los apóstoles. No tenían que esperar que un apóstol viniera a Jerusalén, a Antioquía, para empezar allí una iglesia. Dios también les podía usar a ellos, porque ellos tenían todo lo que era necesario para llevar a cabo la misión que Dios esperaba de ellos. Con el ejemplo de esta iglesia, lo que nos quiere enseñar es que cualquiera de nosotros podemos también hacerlo aquí. Nosotros también tenemos todo lo necesario. Nosotros tenemos lo mismo que ellos tenían. Lo que la gente que fundó la iglesia de Antioquía tenían, es el Espíritu Santo, que es lo que nosotros tenemos. A veces lo único que necesitamos muchas veces es descubrir lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, lo que Dios ha puesto en tu vida, en mi vida. Hermanos, no nos limitemos, muchas veces nos limitamos a nosotros mismos. Pensamos de que no somos capaces, de que no nos vemos, o que nos vemos cuando nos vemos incapaces de hacer esto o aquello. Y cada uno de nosotros tenemos lo mismo que esa gente tuvieron. Exactamente lo mismo. El Señor Jesús no ha puesto el Espíritu Santo en los líderes solamente. El Espíritu Santo no viene cuando la asamblea de la iglesia elige al pastor o a los ancianos. El Espíritu Santo lo tenemos cada uno de nosotros. Y nos ha llamado a cada uno de nosotros de la misma forma que a esos cristianos anónimos que plantaron la iglesia que transformó el mundo, a que hagamos lo mismo. En el capítulo 13 podemos ver que Pablo y Bernabé vinieron a ocupar lugares muy importantes dentro de la iglesia. Pero fijaros, en Antioquía, en esa iglesia, continuaba el espíritu del inicio. El espíritu que hizo comenzar esa iglesia continuaba vivo, hasta tal punto de que estuvieron dispuestos a perder a esos dos grandes hombres de Dios, como eran Pablo y Bernabé, porque fueron sensibles a la guía del Espíritu Santo. Y estaban dispuestos a perderles porque ellos entendían que aunque ellos se fueran, la iglesia podía continuar. Porque la iglesia no dependía de esos hombres.
dependía de la guía del Espíritu Santo. Si nos volvemos dependientes de seres humanos para llevar a cabo la misión, nos vamos a volver débiles, nos vamos a volver pasivos. Sabemos de que es una bendición que el Señor haya puesto entre nosotros hermanos que tengan unos dones espectaculares, pero Dios quiere utilizarte a ti, a mí, con lo que nos ha dado. Y lo que nos ha dado es lo mismo, que es el Espíritu Santo. Por último, el tercer elemento de acción de Dios tiene que ver con la gracia de Dios. Fijaros lo que dicen los versículos 22 al 26. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La gracia de Dios era visible en esa iglesia. Era visible, era palpable en esa iglesia. No solamente en la forma de pensar, sino también en la forma de actuar y en la manera en la que ellos se relacionaban. Cuando esto comenzó, a los de Jerusalén se les encendieron todas las alarmas. Todas las luces rojas saltaron en Jerusalén. Posiblemente decían algo parecido a esto. ¿Sabéis? Un grupo de gente, unos incontrolados que han salido de nosotros, pero que ni siquiera son de aquí de Jerusalén, han comenzado a predicar, pero fíjate, en lugar de predicar solamente a los judíos, lo están haciendo también a los gentiles. Y dicen que en la congregación no solamente se reúnen judíos, sino que también se reúnen gentiles. ¡Qué desastre! ¿Cómo es posible? Y enviaron a Bernabé a Antioquía, posiblemente pensando, esto se nos ha ido de las manos. Por favor, ve, pon orden, a ver qué es lo que está pasando allí en esa ciudad. Una cosa era que se convirtiera Cornelio. Cornelio era el primer gentil que se había convertido, pero se había convertido a través de la predicación de un apóstol. Fue Pablo quien predicó a Cornelio, y Cornelio se convirtió a través de la predicación de un apóstol. Además, Cornelio había vivido en Israel y era de ese grupo de personas que eran temerosos de Dios, personas que, aunque eran gentiles, iban a la sinagoga a escuchar, y uno de esos se había convertido. Pero si vamos al mismo capítulo 11 de los Hechos, justo el versículo anterior del 19 que hemos comenzado a leer, veríamos que Pedro también tuvo que ir a dar explicaciones. También se armó un jaleo cuando Cornelio se había convertido. Y mirad lo que dice Hechos 11, 18. Pedro les explica cómo eso había ocurrido y dice que al oír eso se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Ese era ya el límite a lo que ellos estaban dispuestos a admitir. Pero ahora resulta que unos hombres que ni siquiera sabemos quiénes son, se han puesto a predicar a los gentiles. Pero a gentiles que encima no han tenido contacto con ninguno de nosotros. No eran de los que acostumbraban a venir a las sinagogas. Y entonces, ¿qué es lo que pensaron? Vamos a poner orden, vamos a mandar a Bernabé que intente poner orden en todo este jaleo. Y es importante lo de la gracia, porque aquí nos cuenta qué vio Bernabé
¿qué sintió Bernabé y qué hizo Bernabé? Versículo 23. Él cuando vino y vio, ¿qué es lo que vio Bernabé? ¿Qué dice el texto? ¿Qué vio? La gracia de Dios. ¿Qué sintió al ver la gracia de Dios? Se regocijó. ¿Y qué es lo que hizo? Animaba a todos para que con el corazón firme permaneciesen fieles al Señor. ¿Qué hubiera pasado, yo me pregunto, si en lugar de Bernabé hubiera ido uno del partido de los judaizantes de la iglesia de Jerusalén? ¿Qué hubiera visto? Judíos y gentiles comiendo juntos. ¡Qué horror! ¡Dios mío! ¿Qué hubiera sentido? Se hubiera horrorizado. ¿Y qué hubiera hecho? Poner orden en ese jaleo. Posiblemente se hubiera cargado la iglesia que Dios usaría para evangelizar el resto del mundo. Hermanos, Dios tiene que darnos Bernabés, gente que vea la gracia de Dios, gente que se regocije al ver la gracia de Dios, aunque las formas que tome la gracia de Dios sean raras para nosotros. Necesitamos gente que anime y que empuje, aun cuando la gracia de Dios no sea lo que siempre hemos visto, lo que estamos acostumbrados a ver y hacer. Gente para los que la gracia sea más importante que las formas y la tradición. Bernabé sabía reconocer dónde Dios obraba, aunque tomase una forma diferente a lo que él había visto. Bernabé solamente había visto la iglesia de Jerusalén. No había visto nunca una iglesia en la que hubiera judíos y gentiles. Jamás lo había visto, ni él ni nadie. Pero él sabía reconocer cómo Dios se movía y dónde Dios se movía. Y a veces Dios se mueve en lugares raros. Se mueve de formas diferentes a las que estamos acostumbrados. Dios siempre nos va a sorprender. Dios siempre nos va a cambiar los cromos. Dios hace cosas para las cuales no estamos preparados. ¿Sabéis por qué? Porque Dios no está sometido a nuestros esquemas. ¿Entendemos que Dios no es un buen evangélico? Dios no es un buen evangélico. ¿Entendemos que Dios actúa como quiere porque Él es el dueño y no alguien que trabaja a nuestra cuenta? ¿Entendemos que Él puede hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera? Esa es la cosa. Dios estaba siguiendo un plan eterno y Bernabé supo reconocerlo, ver la gracia de Dios, regocijarse por lo que Dios estaba haciendo y animar a que siguieran fieles al Señor. Y seguro que vio imperfecciones, seguro. Imagínate gente que acaba de convertirse y que vienen todos de un entorno de inmoralidad, como la que había en Antioquía. Antioquía era casi peor que Corinto, porque toda la prostitución sagrada estaba disparada. Gente que se acababa de convertir de ese entorno no hacen las cosas correctas, no hacen las cosas bien. No tenían nada que ver con judíos que se habían criado en el conocimiento de Dios, en la ley de Dios, en los principios de Dios. Pero porque Bernabé había experimentado la gracia de Dios, él podía reconocerla y aplicarla. Hermanos, ya queda menos para que nos mudemos, pero todavía nos quedan retos aquí donde estamos. Y mi oración es que seamos sensibles a la acción de Dios entre nosotros, aun cuando no comprendamos todo lo que nos suceda, que seamos sensibles a sus propósitos, que estemos dispuestos a hacer aquello que nos ha enviado a hacer, no esperando que sean otros los que lo hagan, sino cada uno, porque cada uno tenemos el llamamiento de Dios. Cada uno somos ministros de Dios. Un ministro es aquel que está sirviendo a Dios. Seamos hombres y mujeres como Bernabé, capaces de ver la gracia de Dios, de alegrarnos con ella y de animar a otros,
aun cuando esta gracia adquiera formas a las que no estamos acostumbrados. Dios quiera que, al igual que en la iglesia de Antioquía, seamos el instrumento que Dios utilice, no solamente para alcanzar a Madrid y desde aquí a otras personas, sino de llevar el Evangelio al resto del mundo. Esa es mi oración, ese es mi deseo, eso es lo que yo espero, esa es mi expectativa una vez que nos mudemos de aquí. Espero que también pueda ser la vuestra. Amén.